Hermana Francis, que trae la palabra del Señor. Prepare la Biblia, usted que nos está siguiendo a través de los medios, para recibir también de la palabra del Señor. El tiempo es suyo. Maravilloso Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. El Señor les bendiga. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Que el Señor les bendiga más. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Qué hermosas alabanzas, amén. Amén. Cuando nacen del fondo de nuestro corazón es precioso alabar a nuestro Dios. Amén, aleluya. Así en esta hermosa noche me gozo de verles a cada uno y a todos los que están a través de los medios. Dios les bendiga también. Les invito a que abran las escrituras en Gálatas capítulo 2, en el versículo 20. El tema de esta noche, características de Cristo. Aleluya. Gálatas capítulo 2. Vamos a leer el versículo 20. Aleluya. Maravilloso Dios. Gloria a Dios. Amén, amén. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios. Amén. Siéntese. Gloria a Dios. En esta epístola, en esta carta, el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo, está exhortando a los cristianos que están en Galacia. Más que todo, Pablo está exhortando al apóstol Pedro. Imagínense, exhortación de apóstol a apóstol. Porque según lo que dice la Biblia, entendemos que Pedro se estaba volviendo, según las palabras de Pablo, un hipócrita. Y estaba haciendo que otros que lo estaban siguiendo estuvieran haciendo lo mismo. Se estaban volviendo hipócritas. Y lo podemos leer en el mismo Gálatas. Vamos a leer del 1 al 14. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Gálatas 2. Vamos a leer del 11 al 14. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, está hablando Pablo, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Sabemos que el apóstol Pablo era de un carácter, podríamos decir, de un carácter fuerte. Y él predicaba y amonestaba según la palabra de Dios que se le fue dada. Así como Cristo, como Dios se le presentó y le habló, así él predicaba. Él no tenía problemas con decirle a todos cara a cara la verdad. Era un apóstol, como en todas las epístolas que él escribió, en todas las cartas podemos ver que él dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado a ser apóstol por el mismo Jesucristo. Él dice: yo no fui llamado por el hombre, así que yo no tengo que quedar bien con el hombre. Amén. Dice Pablo. Amén. Entonces, por lo tanto, él exhorta a todas las iglesias, a todas las cartas que vemos, a los apóstoles, a los discípulos, perdón, que andaban con él o que lo seguían. Él los exhortaba de una manera clara, así, directo. No andaba con que
sobándoles el hombro, que sí, así estás bien, mira que Dios... No, decía las cosas como eran. Sabemos que el apóstol Pedro anduvo con el mismo Jesucristo, pero cuando Pablo tuvo que confrontarlo, lo confrontó cara a cara sin ningún problema. Amén. Entonces, el tema de esta noche dice características de Cristo. ¿Por qué elegí este texto? Porque dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces tenemos que saber qué significa ser cristiano. Para los que estamos aquí, ¿qué significa ser cristiano? Significa ser un seguidor de Cristo. Entonces, si nosotros somos seguidores de Cristo, nos tenemos que apegar a quién es Cristo, quién es nuestro Señor Jesucristo. Y los quiero invitar a que veamos algunas características de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer Lucas 2:51. Después de este relato que nos hace Lucas, que está hablando de cuando el Señor Jesús estaba pequeño, dice que tenía 12 años y subió al templo con sus padres, con María y con José, y entonces él dice que se quedó en el templo. Y el relato dice que sus padres creían que él iba en la caravana, ¿verdad?, de los que subían al templo. Pero después de 3 días de buscarlo, ellos regresaron y lo encontraron en Jerusalén. Lo encontraron en el templo y estaba hablándole a los maestros, a los doctores de la ley, les estaba hablando de Dios. Aquellos que estaban así como embobados, podríamos decir. Y dice que pues María le dijo, pero hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y Jesús le dijo, pero ¿acaso no sabes que en los negocios de mi padre tengo que estar? Pero dice en el 2:51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, estaba sujeto a sus padres. Dice, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Entonces, la primera característica de nuestro Señor Jesús la podemos encontrar ahí, cuando aún era un niño. Estaba sometido a sus padres. Porque como les dije, después de este incidente que se registra en los evangelios, no registramos otro incidente que haya ocurrido con Jesús hasta que Él comienza su ministerio. Por lo tanto, dice que él estuvo sujeto a sus padres, o sea que obedecía a sus padres, estaba con sus padres en todo momento, obedeciendo. Entonces, si nosotros somos seguidores de Cristo, tenemos que estar sujetos a nuestros padres. Los jóvenes como tal, a los padres terrenales y a Dios. Los adultos, si todavía tenemos nuestros padres, pues tenemos que estar sujetos a nuestros padres, porque como dice mi mamá, yo voy a ser tu mamá hasta el día que me muera. Entonces eso es una realidad, ¿verdad? Entonces nosotros como adultos tenemos que estar sujetos a nuestros padres terrenales y estar sujetos también a nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces una de las características de nuestro Señor Jesucristo. La segunda, siempre nos dio el ejemplo. Vayámonos a San Mateo capítulo 3. Vamos a ver ahí en San Mateo se registran muchas de las cosas de nuestro Señor Jesús. San Mateo capítulo 3, en el versículo 13, nos narra cuando Jesús llegó al Jordán. Estaba Juan el Bautista bautizando. Y dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Mas dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Amén. Entonces Juan le dejó. Entonces este es un ejemplo que nos da nuestro Señor Jesús. Él con su propio ejemplo fue a las aguas del bautismo, que es lo que nosotros cuando venimos a los pies de Cristo, cuando venimos y nos arrepentimos de nuestros pecados, tenemos que ir a las aguas del bautismo. ¿Para qué? Para sepultar al viejo hombre. Es verdad que nuestro
Señor Jesús no tenía pecado en sí, pero esto lo hizo como un ejemplo para nosotros, para que nosotros lo siguiéramos. Porque si Él no nos hubiera dejado el ejemplo, nosotros diríamos, bueno, ¿y dónde dice en la Biblia que me tengo que bautizar? ¿Por qué es forzado que me tengo que bautizar? Pero lo encontramos aquí, en el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Amén. Y otro ejemplo que nuestro Señor Jesús nos dejó es que Él constantemente estaba en ayuno y en oración para fortalecer su espíritu, para fortalecerse, porque Él sabía que lo que le venía más adelante no era cosa fácil. Y nosotros tenemos que saber que lo que nosotros vamos a pasar después que nos hayamos bautizado no es nada fácil. No son cosas fáciles, porque el evangelio no es fácil. No es fácil ser cristiano, si no, el templo estuviera, ya no hubieran bancas donde sentarnos, si fuera fácil el evangelio, pero no es fácil. Pero entonces, para esos momentos que llega la tentación, que llega el tentador a ponernos esas trabas delante de Dios, nosotros tenemos que estar fortalecidos, ayunando, orando, velando. Amén. Más en estos tiempos que sabemos que los días están malos y se van a poner peores. Entonces tenemos que estar más constantes en la oración, porque miren, el enemigo es tan, ¿cómo puedo decir esta palabra aquí en el altar? Lo voy a decir, es descarado. Él sabía que Jesús era el Hijo de Dios y lo fue a tentar, a ofrecerle todas las cosas que le ofreció. ¿Cuánto más con nosotros? Nosotros somos hijos de Dios, pero Jesús era 100% humano, pero también era 100% Dios. Entonces, ¿en qué cabeza le cabía a Satanás que Jesús iba a sucumbir ante sus tentaciones? Pero muchas veces nosotros sucumbimos porque no estamos fortalecidos en Dios. No estamos plenamente buscando ese fortalecimiento que solamente lo encontramos en el ayuno y en la oración. Es la única manera. Son las únicas armas que nosotros tenemos para defendernos de todos los dardos de Satanás. No hay otra manera. No hay otra manera. Entonces muchas veces nosotros mismos pasamos las pruebas, pasamos las tentaciones, sucumbimos ante ellas por nuestra misma culpa. Amén. Porque nuestro Señor Jesús nos enseñó a orar y ayunar. Ahora el número 3, predicó el reino de los cielos en todos los lugares, a pesar de que mucha gente lo tratara mal y no creyera en él. Amén. Todo esto que le estoy diciendo lo podemos encontrar en los evangelios. Los 4 evangelios nos hablan de la vida que pasó nuestro Señor Jesús en la tierra. Y aún Juan dice que no se escribió todo lo que fue, porque si no, dice que no cabrían en el mundo entero todas las cosas que Él hizo. Entonces nosotros también tenemos que predicar el reino de los cielos. Tenemos que predicar la palabra de Dios, aunque la gente nos trate mal, aunque la gente muchas veces se burla de los predicadores, aunque la gente diga lo que diga. Nosotros no podemos callarnos. No podemos callarnos, porque desde el momento que nosotros venimos a los pies de Cristo, hicimos un pacto con Él de ir y predicar el evangelio a toda criatura, para que muchos sean salvos. Amén. El número 4, hizo discípulos. Hoy en día vemos que hay jalones y estirones aún dentro de las congregaciones. Muchas congregaciones se dividen porque todos quieren ser el yo, quieren ser el grande, quieren ser el mayor. Pero Jesús nos enseñó que Él hizo discípulos. ¿Para qué? Para que le ayudaran. Porque si leemos en los evangelios, dice que primeramente envió a sus discípulos de 2 en 2. Los envió y después volvió a enviar otros 70. Imagínense, ¿cuántos discípulos? Los que andaban junto con Él, así juntitos, fueron 12. Pero Jesús hizo muchos discípulos, a los cuales envió a predicar el reino de los cielos, a los cuales envió a predicar su palabra santa.
Amén. Entonces así, el día de hoy, nosotros, los que ya somos más viejos en el Evangelio, podríamos decir, tenemos que instruir a los que vienen apenas entrando. Porque hay muchas personas, como lo decía antes, no conocen, no están empapados tanto de la Escritura. Entonces la mejor manera de hacer un discípulo es instruyéndolo con la palabra. No hay otra manera. No hay para qué decirle, oh, esta es la doctrina santa, esta es la santa. No, es la palabra de Dios es la que nos habla claramente. Amén. El 5, ayudó a los necesitados. Y esto es algo que es algo muy hermoso, una característica muy grande de nuestro Señor Jesús. Porque muchas veces nosotros decimos, yo soy cristiano, pero como decía el texto que leímos la otra vez, muéstrame tus obras y te mostraré mi fe. Porque la fe sin obras está muerta. Entonces, ¿dónde vamos a mostrar nuestras obras? No es creyéndonos mal, no es que vengamos todos los días a la iglesia y porque yo vengo todos los días a la iglesia soy el mejor cristiano. No, es ayudando al necesitado. Ayudar al necesitado no solamente significa ir con una contribución económica, no. Porque podemos ayudar al necesitado, ir, orar por una persona que está muriendo, que está enferma, orar por su familia para que Dios le dé la fortaleza. Ir y bendecir a alguien con la palabra. No solamente se trata de algo monetario. Mucha gente cuando se dice, oh, es que hay que ayudar, creen nada más que todo se basa en el dinero y no es así. Muchas personas están muy necesitadas de que alguien vaya y les dé una palabra de aliento, porque están necesitados de escuchar algo que los aliente. Después de oír tanta violencia en el mundo y tanta cosa que pasa, muchas personas, por eso hoy en día está la depresión, mucha gente se está suicidando. ¿Por qué? Porque no tienen una palabra, que alguien les dé esa palabra, que les diga, ay, en Jesucristo vas a encontrar la sanidad para tu corazón. En Jesucristo vas a encontrar la paz que estás necesitando. Amén. Entonces, la característica de nuestro Señor Jesucristo que nosotros tenemos que tener abundantemente es el de ayudar a los necesitados. Amén. El número 6, dio su vida por la humanidad, aún por aquellos que lo estaban traspasando con una lanza, aún por aquellos que le estaban clavando clavos en sus manos, en sus pies, aún por aquellos que echaron suerte por sus vestiduras, aún por ellos dio su vida a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Es la característica más preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Quizá ninguno de nosotros vayamos a dar la vida por alguien, literalmente, pero debemos dejar nuestra humanidad en el servicio a Cristo. Que la gente vea que nosotros de verdad somos cristianos verdaderos, que somos la sal de esta tierra, la luz de este mundo, que nos diferenciamos. Amén. Amén. Y ahora, después de conocer todas estas características de Cristo, ¿cuántos pudiéramos llamarnos cristianos? Los que estamos aquí. Amén. Amén. Somos cristianos. Tenemos que hacer la diferencia. Amén. Y así como Pablo, debemos de decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque debemos entender este mensaje, este pasaje que nos deja el apóstol Pablo. Hoy en día hay tantas religiones, tantos predicadores que con el afán de llenar las iglesias están distorsionando el evangelio a su manera o a la manera también de que como la gente lo quiere. Entonces por eso ustedes van a ver iglesias repletas, porque ahí se permite de todo. Ahí no hay pecado que valga. Ahí no importa cómo usted llegue vestido, porque dicen, es que los tenemos que recibir como vengan. Sí, es verdad. Pero entonces está un paso adelante que se llama la doctrina. Es donde se le enseña a la persona
las leyes, las reglas y todo lo demás que uno debe seguir. Entonces es ahí donde muchos ya no les gusta. Cuando le dice, bueno, mire, ya usted ya tiene tanto tiempo de estar en la iglesia, vamos a seguir con la doctrina, usted ya no puede venir vestido de pantalón o con minifalda o de cualquier manera. Entonces ya la gente se empieza a retirar. Ya empiezan las iglesias de sana doctrina a quedarse solos. Amén. Pero ese es el evangelio que tenemos que predicar el día de hoy. Desde los tiempos de Juan el Bautista hasta el día de hoy se tiene que predicar el evangelio del arrepentimiento, porque ese era el evangelio que Juan el Bautista predicaba. Y por eso Jesús dijo que desde los tiempos de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia, porque Juan el Bautista era un violento, uno que salió para arrebatar el reino de los cielos, y lo arrebató no sobándole la espalda al pecado de nadie. Lo arrebató así como Pablo, diciéndole a la gente el pecado en el que estaban y que se arrepintiesen de los pecados. Amén. Fíjense que hoy en día hay una frase muy usada en los altares. Y digo una frase porque no lo va a encontrar en la Biblia. Y dice que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y eso no es un versículo de la Biblia, mis hermanos. Esta es una frase que dijo Mahatma Gandhi. ¿Ven? ¿Lo sabía? Si no lo sabía, pues el día de hoy lo conocemos. Es una frase que dijo este hinduista, maestro, filósofo, era un abogado. Dice que él estaba en pro de la no violencia. Entonces es una frase de él. No lo va a encontrar en la Biblia. Yo ya lo busqué el pasaje, yo ya lo busqué el texto y no lo encontré. Así que no sigamos engañando al pecador, no sigamos engañándonos tampoco a nosotros mismos. Porque Dios aborrece tanto al pecado como al pecador. ¿Sabe qué es lo que sí ama Dios? Dice que Él ama un corazón contrito y humillado. Aquel pecador que viene y se arrepiente de todos los pecados, como un día nosotros venimos arrepentidos, con el corazón contrito, con el corazón humillado delante de Dios. Eso es lo que Dios ama. Pero Dios no ama el que está en pecado, no, porque si Dios amara al pecado y al pecador juntamente, entonces el mundo no estaría como está. Porque el mundo en el que estamos viviendo es la causa del pecado en el que vivimos. Por eso estamos viviendo en el mundo que vivimos. ¿Por qué fueron destruidos Sodoma y Gomorra? Porque estaban en pecado. ¿Por qué va a ser destruido este mundo dentro de no muy poco tiempo? Porque estamos en pecado. A Dios no le gusta el pecado, no le gusta el pecador. Por eso Dios le gusta lo limpio, lo bonito. Amén. Y con este tema es que muchos predicadores están llenando las iglesias. Y por eso les decía, cuando la gente ya se le confronta con el pecado, dejan la iglesia. Y dicen, no, yo no quiero seguir. Amén. Amén. Vamos a ver San Mateo 7:13. Aquí vamos a ver más claramente que nuestro Señor Jesucristo nos dijo que el evangelio no es fácil de llevar. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Si Jesús dice que pocos son los que entran por la puerta estrecha, eso quiere decir que es que el evangelio no es fácil de llevar. Como les dije, si el evangelio fuera fácil de llevar a esta iglesia, hoy estaría repleta. Todos los 7 días de la semana estaría repleta la iglesia.
Porque sí hay lugares que las iglesias, hasta 3 servicios tienen, hacen fila a la gente para entrar a un lugar. ¿Pero por qué? Porque están sobando el pecado y metiendo la palabra de Dios de una manera que a la gente le está gustando. Entonces ahí está la gente. Las iglesias de la sana doctrina, usted siempre las va a ver lo máximo con unas 20 personas. Pero qué bueno porque no nos estamos revolviendo juntamente con el pecado. Amén. Estamos llevando el evangelio sano, el evangelio que Jesús quiere que llevemos. Las características de Cristo las tenemos que llevar nosotros, presentarlas nosotros. Amén. Porque Jesús dice que Jesús no viene por una iglesia llena. Su palabra dice que Él viene por una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Gloria a Dios. Amén. Amén. Así que entonces limpiémonos, porque yo creo que no hay ninguna novia que llegue al altar con su vestido roto, con su vestido sucio ni arrugado. Todas las novias queremos ir al altar bien elegantes, bien bonitas, con nuestra vestidura resplandeciente, que sea el vestido más blanco que encontremos. Amén. Y levantar nuestra cabeza. Así es la novia que nuestro Señor Jesucristo viene a buscar. Viene pronto, viene en las nubes a buscar a su iglesia, a buscar a la novia para ir a las bodas del Cordero. Así que preparémonos y sigamos a Cristo y las características de Cristo y el verdadero evangelio. Este ha sido el consejo de la palabra y que el Señor les bendiga. La gloria sea para